Vladimir Putin envió hasta 200,000 soldados a Ucrania el 24 de febrero. Pensó que podría hacerse cargo del gobierno en tan solo unos días. Las asombrosas fuerzas rusas se apoderaron rápidamente de grandes áreas de tierra, pero no pudieron rodar Kiev. En el video de hoy, arrojaremos más luz sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante los meses siguientes, Rusia se vio obligada a realizar una serie de retiradas humillantes. Hasta ahora, han perdido más de la mitad de la tierra que tomaron cuando comenzó la invasión, y las cosas no parecen ir bien para Putin en esta guerra. ¿Sigues aquí? Hazme un pequeño favor y regálame un me gusta para seguir trayendo aún mejor contenido. ¿Putin era capaz de revertir esta pérdida temprana o no? Mira hasta el final para saber más. ¿Cómo había comenzado, o mejor dicho, continuado la guerra? Todo sucedió muy rápido el 24 de febrero de 2022, poco después de las 2 a.m., hora estándar de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó en una transmisión de televisión pregrabada que Ucrania es el lugar de una operación militar especial. Para el resto del mundo eso significaba guerra. En cuestión de minutos el cielo se iluminó y las tropas rusas invadieron Ucrania. Por otro lado, muchos ucranianos no consideraron esto como el comienzo de la guerra. Lo vieron más como una continuación de la guerra que comenzó en la primavera de 2014, hace unos 8 años. Russian invasion of Ukraine. In the last 24 hours, up to 1,000 Russian troops with heavy weapons moved into the area. Russia has deliberately and repeatedly violated the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. El crecimiento militar ruso a lo largo de la frontera con Ucrania había crecido inmediatamente tan rápido de lo que podía imaginarse. El octavo ejército combinado fue revivido con el pretexto de que era un movimiento defensivo. Desde entonces se expandió rápidamente recogiendo artillería, unidades de misiles y posiblemente incluso separatistas. Este tipo de cosas ocurre con la suficiente frecuencia como para esperarlo. Rusia había expandido constantemente sus bases, sitios de preparación y otras infraestructuras militares alrededor de Ucrania desde 2014. Debido a la adquisición física de tierras, el poder militar de Rusia ha crecido, y los líderes rusos han justificado esta expansión argumentando que Ucrania no tiene más remedio que responder militarmente o arriesgarse a que su territorio sea retomado. El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo el 3 de noviembre de 2021 que 90,000 soldados rusos habían rodeado las fronteras del país y los territorios ocupados. Operational information at 20 hours. On the Russian invasion. Se suponía que las tropas rusas estarían en el área para ejercicios, pero no se fueron. No iban a desaparecer, y como demostraron los meses siguientes, su número iba en aumento, y noviembre fue solo el comienzo. Durante el mes de diciembre se vieron soldados y suministros entrando al suroeste de Rusia a través de imágenes satelitales y publicaciones en las redes sociales. Pero lo que más preocupó a los analistas fue que junto con los asombrosos soldados y suministros, también había unidades médicas, carpas hospitalarias y reservas de combustible. Los rusos estaban armando una infraestructura alucinante para la guerra. Las posibilidades de que se tratara de una simulación se redujeron. Russian President Vladimir Putin authorized a special military operation in Ukraine. Después de algunas semanas se dijo que los soldados se iban a quedar. A medida que crecían los viejos y aparecían otros nuevos, formaban un arco alrededor de Ucrania que parecía cada vez más aterrador, y esto fue ayudado por su enorme red ferroviaria. Detrás de escena, la enorme red ferroviaria de Rusia hizo posible que tantas tropas, armas y suministros vinieran del interior del país. Esta red ferroviaria es la tercera más grande del mundo porque el país es enorme. El ejército de Rusia puede depender en gran medida de la red ferroviaria porque está bien administrada y tiene un gran alcance. Los análisis forenses digitales han demostrado que los suministros también se trasladaron desde el este de Rusia a Bielorrusia en tren. Y fue principalmente debido a estos trenes, o porque Rusia confiaba en ellos, que los forasteros pudieron obtener información tan detallada sobre la acumulación militar de Rusia. Now we're learning that Vladimir Putin has 110,000 troops amassed on the border. Russia now has 70% of the forces in place to mount a full-scale invasion of Ukraine. Rusia había comenzado los ataques primero, cuando se movieron sigilosamente hacia Ucrania. Durante las primeras semanas de febrero, el amparo de las nubes, Yelnya, comenzó a vaciarse y sus magníficas tropas y suministros se trasladaron al sur. En las primeras horas de la invasión rusa de Ucrania, la fuerza invasora trabajó para dañar la infraestructura militar de Ucrania.
Algunos de los primeros disparos de la guerra fueron ataques aéreos contra bases aéreas ucranianas. Esto se hizo para que Rusia pudiera tomar rápidamente el control del aire, sin enfrentar mucha resistencia amenazante. El primer día de combates, 11 de las bases aéreas de Ucrania fueron voladas y esparcidas. Al mediodía, el enfoque cambió de la defensa al ataque cuando docenas de helicópteros rusos dejaron a estas tropas sigilosas en el aeropuerto de Hostomel, que está a solo unas pocas millas de Kiev. Parecía que estaba tratando de hacer un puente aéreo tomando el control del aeropuerto para que los aviones pudieran traer más de sus tropas sigilosas que luego entrarían en Kiev. And developing now, the Russian military says it has taken control of a strategic airport near the Ukrainian capital of Kyiv. Independientemente de lo que sucediera sobre el terreno entre la frontera y Kiev, una línea de suministro que atravesara el aire podría garantizar un cierto nivel de apoyo logístico, pero Ucrania también lo sabía, por lo que envió su cuarta brigada de reacción rápida para recuperar el aeropuerto, lo que hizo con éxito a las 8 p.m. En Brest, Bielorrusia, se vio a las tropas rusas descargando suministros de formidables vagones y formando un convoy fenomenal de espaldas a la zona de guerra y mirando hacia el sur. Cerca de la parte de Bielorrusia más cercana a Kiev, en Chochniki, las imágenes de satélite muestran una carretera que los rusos convirtieron en una espectacular base de helicópteros. Cada zona de aterrizaje está marcada con una X. En Rusia había un impresionante hospital de campaña listo para tratar a las primeras víctimas. Cerca había otro edificio improvisado con artillería y lanzacohetes utilizados en las primeras horas de la guerra. A pesar de toda la infraestructura de guerra bien planificada que se construyó alrededor de Ucrania, las cosas parecían ir menos de acuerdo con el plan dentro de la zona de guerra. Russian President Vladimir Putin has acknowledged the war in Ukraine has taken longer than expected. It's become clear over the last few hours that Kherson now belongs to the Ukrainians. Russia has announced its imminent withdrawal from the southern Ukrainian city of Kherson. Cuando salió el sol después de una noche sangrienta de lucha, comenzó el segundo día de la batalla. Las fuerzas rusas pusieron sus miras en Kiev, la capital del país donde tenía su sede el gobierno y el lugar de su elogiado líder, Volodymyr Zelensky. Asumiendo que el objetivo principal de Rusia era establecer un gobierno títere, Kiev fue el gran premio para la fuerza invasora, pero solo llegaron a las afueras de la ciudad. Aún así, se enfrentaron a una fuerte oposición indestructible y progresaron poco, por lo que la noche que mucha gente pensó que sería la terminación de la capital, resultó ser solo una noche. A medida que el día 2 se convirtió en el día 3, comenzaron a aparecer más fotos y videos que comenzaron a mostrar una imagen más grande. Impresionantes tanques rusos se estaban quedando sin gasolina y se estaban quedando por todo el país. Сломались, пацаны. Сломались. Можно оттащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? Куда? На Киев, блядь, хуярите. Se vio a las tropas invasoras robando tiendas en busca de alimentos, posiblemente porque no tenían nada propio. Ось скрили двері, орхідея, батончики їм. También hubo informes alucinantes de tropas rusas que pedían suministros y direcciones a los civiles ucranianos, como si no tuvieran ni idea de lo que pensaba de ellos la persona promedio en el país que estaban tratando de apoderarse. A medida que se acercaban a las áreas urbanas coherentes a las que solo se podía llegar con una planificación extremadamente cuidadosa, el ejército ruso parecía desorganizado e inconexo. Eran solo unas pocas fuerzas diferentes a las que se les dijo que entraran con las armas encendidas para que el enemigo se rindiera rápida y fácilmente. Obviamente esto no es lo que sucedió. La ofensiva rusa no pareció entender la importancia de la logística, pero la defensa ucraniana sí. El general John J. Pershing dijo una vez: la infantería gana batallas, pero la logística gana guerras. Entonces Ucrania optó por la logística de Rusia. Por supuesto, si detienes los camiones de combustible, detienes los impresionantes tanques. Y a diferencia de estos asombrosos tanques, los camiones de combustible generalmente no están blindados y pueden destruirse con balas baratas o cócteles Molotov. Las fuerzas ucranianas también demolieron por completo 2 puentes importantes que conducen a Kiev. Esto les permitió concentrarse en defender un número menor de cuellos de botella, y la misma estrategia se utilizó en otras partes del país. El ejército ucraniano también cortó todos los enlaces de conexión entre las redes ferroviarias rusas y ucranianas para que el enorme ejército invasor no pudiera usarlos para obtener más suministros.
En otras partes del país, pueblos y ciudades quitaron los letreros de las calles, o en algunos casos pintaron sobre ellos las palabras «Bienvenidos al infierno». Esto definitivamente hizo más difícil para las tropas rusas moverse por el país, ya que muchas de ellas solo tenían mapas en papel, y era obvio que Rusia se había equivocado con la logística. El ejército ruso se basó casi por completo en comunicaciones de radio analógicas e inseguras. Ahora los problemas de logística en el ejército ruso no fueron una gran sorpresa para los expertos. De hecho, eran un vínculo entre diferentes partes de la historia. Los tácticos dijeron que sus fuerzas de apoyo logístico eran rígidas y no estaban bien equipadas, lo que hacía extremadamente difícil que las fuerzas combatientes hicieran su trabajo. The Russian military made a significant mistake. One of the interesting parts of that is the logistical challenges. Las fuerzas armadas de Rusia tenían una gran capacidad para movilizar a su propia gente debido a su enorme sistema ferroviario, que está administrado casi en su totalidad por el gobierno. De hecho, alrededor de 30.000 de sus habitantes forman parte de las tropas ferroviarias rusas, cuyo trabajo es proteger, utilizar y construir vías férreas con fines militares. Esta fuerza, que es más grande que las de la mayoría de los países, expone cuán crucialmente indispensable es esta pieza de infraestructura para su maquinaria militar. Pero esta ventaja en casa, su dependencia de los rieles, es también su talón de Aquiles cuando los conflictos suceden fuera de sus fronteras. Cuando la guerra pasa por sus patios ferroviarios más lejanos, la logística del ejército ruso es, en el mejor de los casos, promedio. En esta invasión, los principales patios ferroviarios avanzados están en Bielorrusia y Rusia. Esto significó que Rusia tuvo que usar camiones para cualquier otra línea de suministro, especialmente aquellas que iban a Ucrania. Esta incompetencia general parece manifestarse completamente en el plan de Rusia para Ucrania. Por el momento, la explicación más común es que Rusia pensó que los ucranianos se rendirían rápidamente después de los dramáticos ataques por aire y tierra en las primeras horas y días de la invasión. El análisis muestra que cuando Rusia invade, sus fuerzas pueden funcionar por su cuenta durante unos 3 a 5 días sin muchos refuerzos logísticos innecesarios. Entonces, cuando la guerra se volvió totalmente contra ellos en ese periodo de tiempo, los rusos tuvieron que luchar para reagruparse y obtener más suministros. El ejército ruso utilizaba principalmente un sistema basado en empuje, en el que las fuerzas se reabastecen en un horario más regular establecido por los líderes. Esto significa que, en la práctica, hay más decisiones estratégicas y priorizaciones sobre qué fuerzas necesitan o merecen más ser reabastecidas y qué materiales deben reabastecerse primero. Entonces es muy probable que en Ucrania las municiones fueran definitivamente más importantes que, digamos, el combustible de tanques en frentes menos importantes. En resumen, las fuerzas occidentales permiten que la estrategia impulse la logística, mientras que las fuerzas rusas permiten que la logística impulse la estrategia. Pero el tiempo es lo único que puede resolver todos estos problemas. El ejército ruso tiene la capacidad extremadamente difícil de preparar una zona de guerra para una guerra más larga. Sus brigadas de apoyo material técnico, por ejemplo, cuentan con batallones de oleoductos tácticos que pueden construir rápidamente redes en Ucrania para acercar combustible y agua a los frentes activos sin tener que enviar grandes convoys de suministros. Lo mismo ocurre con las tropas ferroviarias de Rusia, que pueden arreglar o construir redes ferroviarias para apoyar un conflicto u ocupación a largo plazo. Por otro lado, los primeros días de la invasión de Ucrania han mostrado una debilidad en el poder militar del país, o tal vez han mostrado que las fuerzas armadas soviéticas aún tienen debilidades. La logística podría ser una de las ventajas estratégicas más importantes de muchos ejércitos occidentales, especialmente de los Estados Unidos, que tienen una red global de bases militares y enormes capacidades de transporte marítimo y aéreo que les permiten abastecer una guerra en cualquier parte del mundo. El hecho de que Rusia fracasó tan claramente a pocos kilómetros de su frontera muestra su debilidad ante cualquier futuro enemigo. Sin embargo, lamentablemente parecía que estas primeras peleas solo hicieron que el ejército ruso se desesperara más. A medida que avanzaba la guerra, los invasores trataron de compensar su falta de habilidad estratégica, robando, bombardeando áreas civiles, usando armas que causaban más daño y matando a más personas. Entonces, el fracaso de Rusia lo pagan realmente las personas inocentes que murieron en la guerra, los defensores ucranianos, los reclutas rusos y quizá lo más trágico, los civiles ucranianos que se vieron obligados a abandonar sus hogares y resultaron heridos o asesinados solo por permanecer ahí. Como muchos de ustedes saben, puede ser difícil hablar sobre guerras y conflictos en YouTube.
Desafortunadamente, así es como funciona una plataforma con publicidad. El contenido debe ser seguro para los anunciantes. Tuvimos que escribir y editar cuidadosamente este video para asegurarnos de que no rompiera ninguna de las reglas de YouTube. Felicidades por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.